A mí me queda esta duda, ¿no? Lo habrás escuchado a la Espina. Veo diferencias entre discurso del Lifchitz y del partido. A ver, creo que el partido tiene un rol mucho más político y acá el planteo fue la preocupación respecto de las medidas que viene tomando el gobierno de Mauricio Macri, que digo, lo escuchaba a la Espina y no se condice con lo que está pasando en la realidad. Él habla de gradualidad. Yo entiendo que hayan recibido una herencia pesada porque es complejo salir del esquema en el cual estaba el gobierno anterior, pero no vimos gradualidad en las medidas, fueron medidas de shock. Entiendo también que a lo mejor asesorados por algún comunicador, tomando medidas sin tener en cuenta el resultado que tenían esas medidas en términos sociales. Creo que la gran deuda del gobierno es lo social, el impacto que esto tiene, sobre todo en los trabajadores formales e informales, ¿no? Por un lado, la caída en el salario real, porque es indudable que el gran ajuste vino por el lado del salario de los trabajadores, ¿no? La caída porque el proceso inflacionario, lamentablemente, tuvimos un 7% en abril de inflación, en mayo un 4,2%, las medidas están yendo a profundizar, digo, más allá de que haya bajado, estamos hablando de una inflación cerca del 40% para este año, y las pautas o los ajustes, las paritarias salariales han estado muy por debajo de esto, o sea, el ajuste hoy lo están pagando los trabajadores. Ni que hablar de la destrucción de los puestos de empleo, ¿no? La preocupación, hay, de acuerdo a distintos relevamientos gremiales, cerca de 100.000 puestos de empleo, y también el impacto en la economía no formal, porque hay muchos empleos informales que se han destruido en estos meses. Por otro lado, el otro anuncio grande del gobierno era el impuesto a las ganancias, este impuesto que hoy grava el salario de los trabajadores. La verdad que los cambios que hubo fueron poco significativos, ¿no? Incluso al modificar alguna cuestión que era injusta, hizo que muchos más también pagaran retención de impuestos a las ganancias. Muchos más, o algunos más, pagan ganancias más ahora que en diciembre. Que en diciembre, sumado a el ajuste de las tarifas, ¿no? Porque acá hablan de reducir impuestos provinciales, pero la verdad que el gran ajuste vino en el costo de la energía al haber sacado los subsidios de una manera shock, ¿no? Porque lo hubiera podido hacer de una manera mucho más gradual, incluso haciendo que los agentes económicos se fueran preparando por ese ajuste. La verdad que en el tema de energía fue un ajuste en los meses de mayor consumo, sin que nadie estuviera preparado ese mayor aumento en el valor de las tarifas. Las otras medidas que vemos que están tomando y que también acompañamos, digo, lo de la asignación universal por hijo, sostenerla, reforzarla, la devolución del IVA, que también es parcial, porque estamos hablando que tiene un tope de 300 pesos, digo, esto habla de una compra de 2.000 pesos mensuales. Hoy, quienes vamos al supermercado sabemos lo que cuesta llenar el changuito, ni que digo llenar, digo, con una tercera parte del changuito se lleva eso. Entonces, realmente son medidas que acompañan, pero que no evitan el shock y que digo, hoy el ajuste lo están pagando los trabajadores. Socialmente en Rosario, ¿han impactado estas medidas, digo, en términos de empleo? Me parece que ha repercutido más, por lo que estuve viendo de algunos datos, en cuestiones de horas extras, pero no tanto de despidos. Hay ajustes de horas extras, hay despidos, pero en menor medida. Lamentablemente aún no tenemos datos oficiales de qué es lo que ha sucedido, pero uno empieza a tener alrededor suyo gente que no le han renovado contratos, quizás transitorios, no permanentes. Y por otro lado, sí, como bien decías vos, el tema de las horas extras y la situación en los lugares más alejados de la ciudad o con menos posibilidades de recursos, donde uno ve que ya más en los centros comunitarios, en la copa de leche, cada vez hay mayor demanda de parte de las familias, de los niños, cada vez son más niños los que asisten a estos lugares. O sea que el impacto ese se está empezando a ver. Digamos, por un lado, tenemos en claro que la inversión en obra pública está en cierta manera compensando esta caída en la actividad, pero sí también en términos de recaudación, ¿no? Ya la recaudación está demostrando en esto variables de que no está acompañando ni siquiera el proceso inflacionario, ¿no? Lo veíamos en el informe de AFIP, también pasa en lo local, una recaudación que crece un 26% interanual, está demostrando que ya hay una caída de actividad.